Voy a realizar una serie de artistas en 5 minutos. ¿Y por qué el Bosco? Primero, porque estaba leyendo un libro sobre él y pensé que sería muy interesante hacerlo. Y segundo, porque me parecía bastante tedioso hacerlo por un orden cronológico de estilos y épocas. Por cierto, el libro de la editorial Tachen. Empecemos. Nos encontramos en un contexto histórico de transición entre gótico y renacimiento. Los artistas buscaban encontrar la brillantez, armonía y monumentalidad de las obras. ¿Y quién viene para romper con todo esto? Hieronymus van Aken, también conocido como Hieronymus Bosch, también conocido como Bosch o simplemente el Bosco. Pero algunos se preguntarán, ¿qué tiene el Bosco de especial? El Jardín de las Delicias es un cuadro que no deja indiferente a nadie, pero algo más tendrá que tener para que estemos tratando este vídeo sobre él. No fue precisamente hasta que el historiador del arte Karl Justi le puso sobre el mapa cuando se empezaría a tener en estima a este innovador artista. El arte del Bosco chocaba bastante con los artistas contemporáneos de la época. De hecho, sus dos conceptos principales estaban en baja estima en la Edad Media, lo jocoso y lo grotesco. Estos dos ingredientes fueron esenciales para dotar al pintor de nuevas posibilidades artísticas. El Bosco convirtió lo grotesco como expresión satírica de la moral cristiana. Hay que tener en cuenta que tras todo esto se esconde un arte de doctrina humanística, pero con corte cristiano. Su familia, la familia van Aken, fue una familia de pintores, y aunque ninguno realizó ninguna obra memorable, heredaron al Bosco su vocación por la pintura. ¿Cómo empezó a pintar el Bosco? ¿Qué estilo tenía? Hay un gran vacío en la primera etapa de la carrera artística del pintor, ya que hasta que no cumplió 30 años no existe ninguna obra fechada. En este momento pinta una de sus primeras obras de las que tenemos constancia: el Cristo crucificado con santos y donante. Como podemos contemplar, esta primera pintura es una de sus obras más convencionales y por ende todavía lejana de su estilo más reconocido. Aún así, ya podemos observar algunas características reseñables como su detallado dibujo meticuloso, muy propio de la pintura flamenca, los colores, los gestos y la mímica. Gracias al ascenso social, económico y demográfico de la región de Amberes, el pueblo de Bolduque, pueblo de nuestro pintor, se vio altamente beneficiado, y de la mano también el artista. Justo en este momento comienza a crear sus obras más fantásticas, y uno de los mejores precedentes para mí es el San Juan Bautista en Meditación. Tal y como os cuento, podemos apreciar elementos llamativos como estos frutos marchitos, similares a una granada, cuya simbología puede ser la fertilidad o el pecado, plantas distorsionadas, aves oscuras, etc. En este punto llegamos a donde estábamos esperando. Todas esas criaturas y demonios que atemorizaban al ser humano del medievo toman forma por primera vez en la historia. Aquí podemos contemplar las tentaciones de San Antonio, primer tríptico donde aparecen estas drolerías o pequeñas criaturas grotescas que simbolizan los pecados y la lucha entre el bien y el mal. Este tríptico, por orden cronológico de izquierda a derecha, narra las tres etapas fundamentales de su vida. Primero como ermitaño, en el centro el ataque de los demonios y por último la superación de las tentaciones y la obtención de la paz interior. Sin duda una tabla impresionante. Y sí, estoy seguro de que esta pintura os ha evocado al Jardín de las Delicias, su más famoso cuadro. Este óleo es el ejemplo paradigmático de las características del pintor. En la primera tabla observamos a la figura de Dios junto con Adán y Eva en el paraíso. En el centro de la composición vemos la fuente de la vida. Efectivamente, no está representada con la típica forma arquitectónica que había sido pintada hasta entonces, sino que posee una forma más orgánica. En su interior se encuentra la lechuza, cuya simbología en el medievo representaba el mal. A su alrededor pastan tranquilamente una multitud de animales fantásticos. En la tabla central, el Bosco nos muestra un mundo descontrolado de placeres y lujuria que precede al diluvio de Noé. La imaginación del pintor no tiene límites. Relaciones carnales de todo tipo, plantas y frutas relacionadas con el placer o pájaros y peces de exagerado tamaño. Para la sociedad del momento era la viva imagen del pecado. Esto nos lleva a la última tabla, consecuencia de estos pecados: el infierno. En él destaca a la vista el gigante y horrible hombre árbol, en cuyo interior podemos contemplar una taberna, en la que destacan el juego y la prostitución. En la parte inferior se encuentra el llamado infierno musical, junto con instrumentos de tortura. El juego y la perversión son fríamente condenados. ¿Cuáles fueron las características del Bosco? Fantasía y creatividad, perfección técnica, minuciosos detalles, burla, sátira e ironía. Fue un precursor del surrealismo. Dalí y los surrealistas bebieron mucho de él. Gran variedad y riqueza del color. Y para concluir,
¿Quiénes fueron los responsables de que podamos gozar a día de hoy de los cuadros del Bosco en el Museo del Prado? Pues no fueron otros que los Reyes Católicos y Felipe II, que fueron los encargados de comprar gran parte de la escasa obra de este artista. Así que gracias Reyes Católicos y gracias Felipe II. Si estáis interesados en conseguir más información sobre el Bosco, os recomiendo encarecidamente el libro que recomendé al principio de este vídeo, de la editorial Taschen. Hasta entonces, hasta el próximo vídeo.